Si a Dios pasa a cada uno de ustedes. Bueno, ahora sí, quiero invitarles a que abran su Biblia y vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 12. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado que trae a nuestras vidas, cómo el pecado destruye la relación con Dios y cómo el pecado también nos aparta de los seres más queridos, ¿verdad? Que es el cónyuge y los hijos. Pero vayamos primeramente a lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el problema que nosotros tenemos. No tenemos, dice el escritor, lucha contra carne ni sangre, sino contra esta clase de huestes que le sirven a Satanás en las regiones celestes. Ahora, también tenemos que entender de que si nosotros no lo permitimos, nada puede llegar, nada puede dañar nuestro ser. Entonces está nuestra voluntad en apegarnos, en obedecer a Dios y en querer hacer yo los deseos de la carne. Entonces ahí es donde está la lucha entre querer hacer yo lo que quiero y hacer la voluntad de Dios. Entonces el hombre tiene ese conflicto entre sí. Y así tenemos también nosotros, aunque hayamos sido lavados mediante la sangre de Cristo Jesús, si no nos despojamos, como dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos de la carne, yo, aunque esté bautizado, voy a seguir siendo la misma persona, con los mismos defectos, con las mismas cualidades y con todas aquellas cosas que tengo antes de venir a Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros miremos cómo Satanás llega a nuestras vidas y cuál es el propósito de Satanás llegar de esa manera a nuestras vidas. Y así llegó a un siervo fiel de Dios, al cual Dios le dijo que era un hombre conforme a su corazón. Pero ¿cómo llegó de esa manera? Y llegó de una manera sutil. Vayamos entonces rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 51. Salmo 51. Y aquí vamos a darnos cuenta qué sucede cuando un cristiano peca, una persona que conoce a Dios y peca. Y ahora, ¿cómo será para una persona que no conoce a Dios? Comete lo que este hombre hizo. Todos tienen el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo primero que hace David, el escritor de este salmo, dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradará los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. A David le había sucedido algo bien difícil de superar, porque él tenía que estar al frente de la batalla. Pero decidió ese día quedarse en el palacio real y ahí vio a Beersheba bañándose a plena luz del día. Y codició a esa mujer llamada Beersheba, la esposa de Urías, eteo. No era ni israelita, era eteo. Pero un hombre que estaba a la puerta de la entrada del palacio real, cuidando que nada le sucediera al rey.
¿Y cómo es posible que entonces este personaje llamado David, un hombre que la Biblia lo describe conforme al corazón de Dios, tuvo la osadía de ver a la mujer de su prójimo llamado Eteo y se acuesta con ella? Y no recapacitó de su pecado, sino hasta que el profeta Natán llega y le dice: conozco un hombre, le dice, que solo tenía una becerra. Y él, el hombre que era rico, le quitó la única becerra que tenía. Y cuando David se da cuenta que lo que le está diciendo Natán, el profeta, se enoja y dice: ciertamente ese hombre debe morir, dice David. Y entonces Natán lo señala, dice: oh rey, le dice, ese hombre eres tú, porque tú, le dice, le quitaste la mujer a Urías de Eteo y lo mandaste al frente de batalla para que allá muriera y entonces cubrir tu pecado. Y el hombre no volvió a hablar más, porque sabía lo que había hecho. Había cometido primero codicia, adulterio contra Beersheba, y entonces planeó la muerte de Urías de Eteo, metiéndolo al frente de batalla para que lo mataran al frente. Y así sucedió. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios, lo describe la Biblia, pudo haber hecho tan atrocidad? Yo me pregunto varias veces, y cuando estudio la Biblia trato de encontrar por qué sucedió eso a David. Y la Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra consolación y nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, por algo permite Dios que sucediera algo de esa atrocidad para que nosotros hoy en día pudiéramos o tengamos en mente los mandamientos de Dios. Y 4 mandamientos de los 10 van del 1 al 4, son para Dios. Y todos lo sabemos. Y lo sabemos cuando Jesús dijo: si estos mandamientos, dice, se resumen en 2. Uno dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Y el segundo es mayor o igual a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros nos es fácil cumplir del 1 al 4, pero del 1 al 6, que va a favor de nuestro prójimo, nos cuesta cumplir, ¿verdad? Porque aquí David se encuentra y comete adulterio en contra de su prójimo. Y no solo eso, mata a su prójimo, el cual estaba cuidándolo al frente de su puerta en el palacio real. Y no tuvo el pudor de mandarlo al frente y decirle: cuando estén al frente, vosotros retrocedéis y dejadlo solo, dice, para que los arqueros de nuestros enemigos lo maten. Y así sucedió. Lo dejó solo al frente de batalla a Urías de Eteo, porque el ejército de David retrocede. Abner era el general y Abner recibe esa ordenanza de David y lo deja solo al frente de batalla. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser así? Es porque, otra vez, el pecado lo primero que hace es ensuciar el alma. Y por eso es la primera consecuencia que vemos en David. Y es lo que él dice: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame, purifica mi maldad. Dice con hisopo. No es un hisopo que nos usamos para limpiar los oídos. El hisopo de la antigüedad que cita la Biblia es diferente. Y dice: límpiame y seré más limpio que la lana. David se sentía sucio al ver la consecuencia de su pecado, pero no tuvo el valor de presentarse delante de Dios y decirle: Señor, contra ti he pecado, sino hasta que el profeta Natán va y lo enfrenta, le dice: tú has hecho esto delante. Y después le dice Natán: así ha dicho Jehová, Jehová ha perdonado tu pecado, ciertamente, dice, no morirás, porque según la ley David y Beersheba necesitaban morir apedreados, porque ambos habían cometido adulterio delante de Dios. Mas Jehová le dice el profeta Natán a David: ha perdonado tu pecado, ciertamente no morirás. Pero aquí está la otra consecuencia. Le dice: lo que tú hiciste, le dice, a oscuras, a escondidas, Jehová de los ejércitos te hará pagar a plena luz del día. Así le dijo. Y lo primero que le pasa a David es que su hijo Absalón se mete con sus concubinas. Y luego Absalón lo sigue para matarlo, porque Absalón quería el reinado de David. Y David se va a huir. Entonces, consecuencias que le trajeron. Luego, su medio hermano viola a su hija Tamara. Son consecuencias serias que le vinieron a David. Entonces, el pecado, Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias. De igual manera pasa en la vida de nosotros. Puedes cometer pecado, pero déjame decirte que las consecuencias las vas a pagar, porque Dios obra de esa manera. Es Dios perdonador, sí. Misericordioso, sí. Dice Lamentaciones capítulo 3, versos 23 y 24, que ha sido, dice, Jehová, y se renova sus misericordias para con nosotros cada mañana, y ha sido por sus misericordias que nosotros aún no hemos sido consumados. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Por la misericordia de Dios y su gracia sobre nosotros, que nosotros no somos consumados en todos
los pecados que cometemos delante de la presencia del Señor. Entonces, ser cristiano lleva una gran responsabilidad. Aquí el rey enfrentó una gran responsabilidad, pero un desliz lo hace cometer 3 pecados delante de Dios. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, cubrimos el pecado con una mentira y luego nos pregunta otro y metimos otra mentira. Ya llevas cuántas cosas y así vas ensuciándote más, como lo hizo David. Mas cuando Natán, el profeta, lo interroga y lo enfrenta a él, David no haya más que hacer. Le dice: ciertamente he pecado. Y se puso en ayuno y levantó el ayuno cuando el niño, Jehová lo hiere y lo mata. Y entonces se levanta el ayuno David y va y se baña, dice la Biblia, y come, porque sabía que entonces el niño estaba muerto. ¿Había necesidad de todo eso? No. Si fueras conforme con la mujer que Dios te ha dado, si no tuvieras que andar envidiando lo que tu prójimo tiene, codiciando la mujer de tu prójimo. El mandamiento dice: no codiciarás la mujer, ni la casa, ni el ganado de tu prójimo. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. No cometerás adulterio. No robarás. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días que Jehová tu Dios dice sean largos sobre la tierra. Acuérdate, dice, el día sábado para santificarlo, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el 7º día Jehová lo bendijo y lo santificó. Son 6 mandamientos que son para nosotros y para el prójimo. Entonces nosotros debemos entender lo que Dios demanda. Cumplir la ley de Dios es amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas. 1 Corintios capítulo 6 verso 11. Y dejen abierta su Biblia en Salmo 51, que vamos a estar yendo a otros versos y regresar al Salmo 51. 1 Corintios capítulo 6 verso 11. Y el apóstol Pablo dice a los hermanos de Corinto de esa manera. 1 Corintios capítulo 6 verso 11. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si yo como solo leí ese verso, ¿verdad que bonito es? Pero si le leo los versos anteriores, el verso 9, ¿verdad que no nos va a gustar? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nosotros quizás estuvimos en alguno de esos grupos, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos llamados a ser diferentes nosotros en Cristo Jesús, para que entonces nosotros podamos ser hallados justos delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros cometemos pecados, habiendo sido libertados del pecado, entonces vamos a sufrir consecuencias. Y la primera consecuencia que estamos viendo es que el pecado ensucia mi alma, ensucia mi relación con Dios. Y aquí David hizo eso. Pero también la segunda consecuencia del pecado es que domina la mente. ¿Cómo el pecado toma posesión de mi mente y la domina? Salmo 51, regresemos al Salmo 51, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Podía quitarse el pecado, David? No. ¿Por qué? Porque 9 meses se conoció que Beersheba estaba ¿qué? ¿Y saben qué quiso David hacer? Le dice, ve, le dice a Urías Eteo, levanta la guardia y ve y duerme con tu mujer. Y le dice Urías, ¿cómo he de hacer eso? Dice, ¿cómo he de dejar yo mi responsabilidad delante de mi rey e ir a dormir con la mujer? Pero ¿saben qué era lo que pensaba David? Que si Urías dejaba y se acostaba con la mujer, ¿a quién le iba a echar que era el hijo? Que era de Urías. O sea, qué inteligencia. Se hace un 100. Pero dijo Urías, yo no voy. Mi guardia, mi responsabilidad está al frente aquí de la batalla, dice, enfrente de la puerta del palacio real. Y ahí se quedó Urías. Y no le quedó más que planear ahora ponerlo al frente de batalla para que entonces lo mataran. Y por eso era que en su mente, en su conciencia estaba ¿qué? Su pecado. Aún sabía lo que había hecho y le remordía. Y por eso escribe de esta manera, mi pecado está siempre delante de mí. Entonces la consecuencia número 2 es que nuestro pecado domina la mente y llega y nos habla y nos dice, has pecado. Mi pecado siempre va a estar delante de mí. Qué tristeza es saber
que hemos pecado delante de Dios, pero no reconocemos nuestro pecado. No venimos delante de Dios a pedir perdón. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue capaz, tuvo la osadía de hacer eso. Y si él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ahora imaginémonos nosotros. Podemos hacer cosas peores o igual a las que él hizo. Pero, y el Espíritu Santo que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Desde que creíste, dice, y fuiste bautizado, Efesios capítulo 1, verso 11, 10, 11 y 12, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis, dice, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Entonces nosotros contristamos al Espíritu de Dios cuando nosotros hacemos toda esa clase de pecados, cuando somos injustos delante de Dios. Y Dios ve todas esas rebeliones. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos el don del Espíritu Santo, ¿cómo es capaz que una persona así pueda cometer pecado? ¿Por qué? Porque aún las concupiscencias están en nuestra mente y vivimos una vida carnal de acuerdo a nuestros deseos de la carne. Porque si David no hubiera estado frente, viendo donde Beersheba se estaba bañando, ¿la hubiera codiciado? No. Si hubiera estado al frente de la batalla, no hubiera tenido tiempo para ver eso. Entonces, una mente ociosa, ¿qué hace? Crea, piensa y ejecuta. Santiago, capítulo 1. Dice de esta manera, verso 12 en adelante: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que, verso 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces se lleva un proceso para pecar nosotros. Entonces coquetear con el pecado es algo que el ser humano hace. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado en los coqueteos que tenemos, porque el pecado domina la mente del ser humano. Y hay veces dice, ay, que no puedo salir de eso. ¿Será verdad? ¿Se puede decir o no? ¿Se puede dominar? Dice el apóstol Pedro que debemos agregar dominio propio a la virtud, y a la virtud conocimiento. Si nosotros tenemos dominio propio sobre nuestras acciones, entonces podemos nosotros, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, cuando entendemos esas cosas, podemos echar mano de lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y entonces es diferente para nosotros. La tercera consecuencia, el pecado deshonra al Todopoderoso, a Dios. Regresamos a 51, verso 4 de Salmo 51, verso 4. ¿Cómo deshonra cuando nosotros cometemos pecado a Dios? ¿De qué manera? Y él expresa en el verso 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, dice, solamente he pecado y he hecho lo malo. Entonces, este hombre reconoce su maldad, pero el pecado deshonra a Dios y deshonra lo que nosotros un día fuimos o queremos ser. ¿Qué hacer entonces cuando el pecado te ensucia, cuando el pecado te deshonra al Dios Todopoderoso? Y aquí encontramos a un hombre llamado David, conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo responde David ante esto? Si no hubiera ido Natán, ¿ustedes creen que hubiera confesado su pecado?
aunque sus generales lo sabían. Abner el general lo sabía porque a él le dio órdenes que pusiera a Urías Eteo al frente de batalla, ¿no? Entonces, siempre hay un confidente. En el pecado, en el proceso del pecado, siempre vas a tener un confidente. Santiago capítulo 1, lo que leíamos, decía que hay un proceso. Primero te seduce, te atrae. Y una vez seducido y atraído, dice, entonces nosotros cometemos el pecado. O sea que hay parlavería, sí. Si es un hombre o una mujer, la endulza primero y después te cita en tal lugar, ¿verdad? Pero si ya estás a la orilla, a la puerta de entrar al hotel, y ahí te recuerdas que le sirves a un Dios vivo, que tienes el Espíritu de Dios, ¿qué debes hacer? El sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces puedes, estando seducido y atraído, retroceder, sí. Ahora, que la carne te domine, eso es otra cosa, que fue lo que David hizo. Entonces es algo bien serio lo que debemos tratar nosotros el pecado. Debemos de verlo de esa manera, porque el pecado realmente acaba con la relación con Dios y el prójimo, que es nuestro cónyuge. El pecado también suprime el corazón. Miren lo que hizo el pecado con David. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Realmente había abatido Dios a David? No, lo había abatido su pecado. Lo había abatido lo que había hecho, la consecuencia, y lo que tenía en su memoria, en su corazón, guardaba, era lo que lo abatía. A veces decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Escribe David en uno de los salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces el pecado va hasta lo más profundo de nuestro ser, y lo que hace es deprime el corazón, nuestros sentimientos se deprimen y no encontramos gozo, ¿verdad? Y la mujer, lo primero que echa de ver en un hombre es que las mujeres son pero tan, tienen un sexto sentido, y echan de ver cuando el hombre está triste, cuando el hombre está alegre, cuando el hombre está diferente. Saben todos los cambios de uno como ser humano, de hombre. Las mujeres tienen ese, ¿verdad? Tienen un sexto sentido, y echan de ver rápido cuando el hombre está como medio desviándose, ¿verdad? Y el hombre es ingenuo en esa cosa, porque lo agarra la mujer pero infragante, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes se ríen, pero es verdad, hay que confesarlo. Las mujeres son así, ¿verdad? El pecado deprime el corazón. Proverbios capítulo 20, verso 17. Proverbios 20, 17. Dice las mujeres, dice los, ¿qué pasa? Dice que ya no besas como antes, porque las mujeres saben diferenciar. Cuando el hombre, hasta en eso cambia. Y el pecado hace hacer eso en la vida de un ser humano. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Así es al hombre que no está contento con la mujer de su juventud, con la cual el Señor le dijo, has jurado pacto eterno. Malaquías capítulo 3, verso 10, verso 6, 7, perdón. A la cual juraste, dice, pacto eterno. Entonces David se encuentra con este problema, deprimido en su corazón, no haya que hacer, no tiene alegría, no tiene gozo. ¿Por qué? Porque el mismo pecado ahora lo chantajea a él, y lo está chantajeando de una manera que no se siente contento consigo mismo. ¿Y cuántas mujeres tenía David? Tenía bastantes mujeres, y tenía como 7 concubinas, creo que eran 12 o 15 mujeres que tenía David más o menos en el palacio real. Antes los reyes podían tener esas mujeres. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres tuvo Salomón, y aún así no se sentía satisfecho. Entonces el hombre tiende a hacer eso, pero en Cristo Jesús debemos olvidar todas esas cosas. Debemos estar satisfechos con la mujer que nosotros hemos escogido, y algunos hermanos, pues Dios les ha proveído esa mujer. Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, tomar esas decisiones. El pecado ensucia eso. Miremos el verso 12 de Salmo 51. Miremos qué dice. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, a veces se echa de ver tanto el descontento en uno que no se puede ocultar. Porque ¿cuál es la cara del alma? Las mujeres, ¿cuál es la cara del alma de un ser humano? ¿Cuál es la cara?
Los ojos. ¿Qué más? ¿En qué se fija una mujer para saber que un hombre está disgustado? ¿En qué se fijan las mujeres? En los ojos y en la sonrisa. Y después dice lo que expresa es lo de menos, ¿verdad? Las mujeres son sabias en ese sentido. Saben diferenciar entre una cosa y otra. Jesús fue un hombre que experimentó angustia, desprecio, dolores. Lloró cuando vio a Lázaro muerto. Cuando estuvo en la tumba, lloró. Pero a pesar de eso, no dejó que los sentimientos fueran a acabar con el propósito por el cual fue enviado. Entonces lo mismo debe ser en nuestras vidas. Fuimos llamados al perdón de pecados, a salvación y vida eterna. Si en verdad nosotros le damos valor al llamado que tenemos en Cristo Jesús, entonces debemos nosotros tener mucho cuidado con el pecado, no coquetear con el pecado, porque el pecado también enferma nuestro ser. El cuerpo se enferma a consecuencia del pecado. Y David decía, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Pero el Proverbios 17:22, busque Proverbios 17:22. Y mire lo que dice el proverbista que hace. En nuestro ser el pecado. ¿Lo tienen? El corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Hay hermanas que se dicen entre sí, dice, pero ¿qué tienes? Dice, está seca hasta los huesos. Porque las hermanas a veces se critican así en el lado bueno, ¿no? Y se dicen, pero ¿qué tienes, amor? Dice, porque se tratan así entre ellas, porque se conocen el sufrimiento entre ellas. Tu cara te delata, le dice que no eres feliz, porque se cumple lo que dice el proverbista. Y el proverbista dice, el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Así se sentía David, y así se siente todo aquel cuando cae en pecado. Entonces, ¿para qué nosotros exponernos a eso? Cuando hemos sido limpiados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? No hay razón para la cual nosotros, porque si nosotros vivimos contentos, primero con la vida que Dios nos ha dado, segundo con la mujer o el cónyuge, mejor dicho, que usted tiene, con los hijos que Dios le ha dado y con lo que es, entonces no deberíamos nosotros de exponernos al pecado y luego sufrir las consecuencias. Pero cuando yo no estoy satisfecho, ¿y saben qué es lo peor de todo? Que yo siempre digo eso a mi mujer. El hombre es tan cínico a veces, que tal vez puede tener una mujer preciosa en su casa y busca una peor que la que tiene en casa. Y luego la mujer se lo restriega, le dice, si hubieras ido y te hubieras metido con una mejor que yo, y hubiera sido bueno, pero te fuiste a meter con una peor, le dice. Es lo que más le duele a la mujer. Porque el hombre en su corazón y en su mente, ¿verdad? Cualquier cosa es buena. Así dice el hombre. O me equivoco, los varones. ¿Verdad? En su mente y en su corazón dice cualquier cosa es buena. Pero no es así. Tenemos nosotros de aprender a dar valor a la mujer como cosa frágil, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 1 al 7, como coherederas de la vida eterna, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo delante de Dios. Entonces cada uno de nosotros debe aprender eso. A la medida que aprendamos y practiquemos eso, entonces no vamos a tener problemas con Dios. Entonces cuando vengamos y tomamos la cena en el año 23, próximo año, entonces yo no tengo por qué traer a mi memoria, Señor, ¿en qué te he fallado? Y comenzamos nuestra mente a retroceder. Nuestra conciencia comienza y nos dice, hiciste eso en tal fecha así, hiciste esto en aquella fecha así. Y entonces al final estamos indignos delante de Dios. Entonces nosotros somos llamados a vivir una vida diariamente conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo con la ley que dice, cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo fue que dijo, amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo cumplo con eso, creo que del 1 al 4 me es fácil, pero del 5
hasta el 6, hasta el 10 es donde tenemos problemas. Y ahí es donde tenemos que trabajar más. En no codiciar la mujer del prójimo, en no hacerle daño al otro, sino que simplemente cumplir la ley de Cristo Jesús. Miremos entonces lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones de los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿cómo puede un hombre o una mujer que ha pecado sentir gozo, como lo decía Nehemías? No puede sentir gozo. Va a sentir siempre remordimiento en su corazón y en su mente recordará lo que ha hecho. Entonces nosotros debemos de aprender que en nuestro corazón debe haber alegría, debe haber gozo y debe haber meditación en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hay eso, entonces podemos encontrar gozo en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo iban esos dos camino a Emaús? Iban, dice, tristes, derrotados, porque su maestro ya era el cuarto día y dijo que iba a resucitar el tercer día, pero hoy es el cuarto día y no resucita. Entonces iban tristes, derrotados. Así también hace el pecado con nosotros. Nos derrota, nos deprime y no tenemos gozo con nada. Pero también el pecado estropea el espíritu. Verso 10 de Salmo 51. Miren lo que hizo con David el pecado. ¿Cómo lo estropeó a David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se sentía estropeado David? Sí. No tenía paz, no tenía gozo, porque acaso que fue fácil lo que hizo. Ver, no solo le quitó a la mujer, a Beersheba, a Urías de Eteo, sino que lo mandó al frente de batalla y ahí dejó que lo matara. Le dijo a los arqueros: déjalo para que los otros lo maten. Entonces, ¿cómo puede un hombre dormir habiendo hecho tanta atrocidad? Entonces lo mismo es el pecado. Es difícil cuando nosotros le fallamos a Dios y luego tenemos que enfrentar nuestra mente, nuestra conciencia, porque dice que mayor, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que mayor que nuestra conciencia es Dios. Y si Dios no nos acusáis, pues entonces confianza tenemos en Dios, que todo lo que le pidamos, Él nos lo dará. Pero cuando nuestra conciencia nos acusa, es difícil. El pecado estropea nuestro espíritu y nos hace sentir culpables de todo lo que hemos hecho, tal como le pasó a David. El pecado también destruye el testimonio. ¿Cómo quedó ese hombre? Que Dios le llamó un hombre conforme al corazón de David, de Dios. ¿Cómo quedó ese testimonio de David? ¿Creen que quedó bien? ¿Verdad? ¿Cómo quedaría ese testimonio de David? Cometió un horrible pecado. El verso 14 del Salmo 51 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué Dios no dejó que David construyera el templo? ¿Por qué dice la Biblia que Dios no permitió que David construyera el templo? Porque sus manos estaban llenas de sangre. Y lo consideró un hombre conforme a su voluntad. Pero un hombre que tenía sus manos llenas de pecado. Entonces, ¿cómo comprendo la misericordia de Dios? ¿Cómo comprendo la gracia de Dios sobre David? Había un pacto de Dios sobre David. Y ese pacto no lo tenemos ninguno de ustedes. Y el pacto es en 1 Samuel, capítulo 7, verso 10, verso 11 y 12. Cuando mueras, le dice, y seas enterrado junto a tus padres, de tus simientes, ¿nacerá quién? El Mesías. Y este pacto lo he hecho con tu casa. Y luego David le dice: ¿quién soy yo, oh Dios? Le dice, y mi casa, para que tú hayas hecho esto conmigo. Entonces, porque Dios tiene ese pacto sobre David, que sobre su simiente nacería el Mesías, es que Dios
perdona su pecado y no lo mata, porque la ley decía que ambos debían de morir, porque ambos, Beersheba y él, habían cometido adulterio delante de Jehová. Pero como Dios había jurado antes de que David cometiera ese pecado, por eso va y le dice a Natán: Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero usted y yo no tenemos un pacto como el que tenía David. ¿O sí lo tenemos? ¿Nos ha prometido Dios que de nuestra simiente nacería el Mesías? No. A David sí le prometió eso Jehová. Y por eso no lo destruye, por eso no lo mata, porque su pacto puede más. Porque dice: Jehová no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él ha jurado, lo hará. Entonces su promesa, su pacto sobre David va más allá y perdona el pecado de David. Pero sobre nosotros nos trae ese pacto. Nosotros somos lavados mediante la sangre de Cristo Jesús. Y dice que una sola vez murió Jesús y entró al lugar santísimo con su propia sangre y nos hizo limpios delante de Dios el Padre, una vez y para siempre. Entonces dice ahí: de aquel que pisoteara la sangre del Hijo de Dios y la tuviera por inmunda. Hay una gran diferencia. Ahora la misericordia y la gracia de Dios es por todas las edades. Entonces yo debo de buscar su gracia, su misericordia, para que Él entonces perdone mi pecado, para que Él tenga misericordia de mí. Pero Jesús le dijo bien claro a la mujer cuando la acusaban, que simplemente lo hicieron por tentarlo. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer voltea a ver y dice: Señor, no están, se han ido. Entonces Jesús responde y le dice: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces la Biblia tiene un montón de versos que nos dice cómo Dios ha actuado de acuerdo a esa circunstancia. La circunstancia de David fue única porque había un pacto sobre él. Nuestra circunstancia es que fuimos lavados mediante la sangre del Hijo de Dios. Y se nos manda a nosotros no pisotear, dice, la sangre del pacto con la cual nosotros fuimos lavados. Porque una sola vez entró Cristo al lugar santísimo con su propia sangre. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Él aboga por cada uno de nosotros. ¿Conoce nuestras debilidades? Sí. Pero también nos ha mandado decir: amarás a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros queremos cumplir en verdad ese mandato de Jesús, debemos nosotros abstenernos en no cometer pecado contra nuestro prójimo y valorar lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Porque el pecado hace todo eso en nosotros. Por eso David le decía en el verso 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, dice que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, de esa manera somos llamados nosotros a venir y presentarnos delante de Dios. David entendió lo que debía hacer e hizo lo correcto después que pecó con Beersheba y mandó a matar a Urías Eteo. Romanos capítulo 6, verso 13 al 14. Romanos capítulo 6, verso 13 al 14. Voy a leer desde el verso 12, pero el 11 al 14, perdón. Porque en cuanto así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco se presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, o para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces debemos entender esas cosas, que somos llamados a despojarnos del pecado y no prestar nuestros miembros, dice, al pecado. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Viendo al Hijo de Dios como ejemplo nuestro. Porque si nosotros no ponemos al Hijo de Dios como ejemplo, vamos a fracasar. Y quiero ir terminando con Isaías, capítulo 51, versos 6 al 7. Y aquí hay unas palabras para nosotros en Isaías. Isaías capítulo 51, verso 6, 7. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. No debemos, porque nosotros tener miedo. O sea, el pecado no debe morar más en nosotros. Debemos de confiar en Jehová de los ejércitos. ¿Puede entonces un cristiano pecar y no sufrir? Según lo que hemos leído. Puede pecar, pero las consecuencias no se las quitará Dios. ¿Me hará apartarme el pecado de Dios? Es la otra pregunta. ¿Me hará apartar el pecado de Dios? Sí. El pecado nos aparta de Dios. ¿Por qué no hay gozo en nosotros? Porque nuestra manera de vivir o conducir nuestra vida nos aparta de Dios. David aprendió que solamente confesando y realmente aceptando lo que había hecho, podía entonces enderezar su vida. Así también debe entender cada uno de nosotros. Hay cosas que debemos traer delante de Dios. Hay cosas que debemos confesar delante de Dios. Pero hay cosas también que somos llamados a hacer los unos por los otros. Gálatas capítulo 6, y voy a ir terminando, póngase de pie. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplimos la ley de Dios que es en Cristo Jesús, entonces vamos a abstenernos nosotros a no hacer todo aquello que ofende a Dios primeramente y luego hace pedazos a mi hermano, y después sufriré la consecuencia yo por el pecado que he hecho delante de Dios y de los hombres. Que Dios añada bendición a su palabra y pongan ustedes paz. Paz a todos.